¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es lunes 2 de septiembre. Iniciamos en este instante la cuarta temporada de Vía V, una temporada en la que confiamos que sigan acompañándonos como han venido haciendo hasta ahora y que sigan completando los argumentos que vamos a traer aquí cada noche a través de las redes sociales, como también suelen hacer habitualmente. Tenemos por delante un otoño muy intenso, informativamente hablando, desde el punto de vista político, pero también y sobre todo desde el punto de vista económico. Hoy parece que las manías de los relojes de la actualidad se han puesto a funcionar a todo trapo para superar de golpe esa astenia que suele acompañarnos en verano y que en Galicia ha estado marcado este verano por un suceso trágico, ese que tenía lugar el 24 de julio pasado con la muerte de 79 personas que viajaban a bordo de ese tren Alvia que descarrilaba a escasos kilómetros de Santiago de Compostela. Seguro que en los próximos meses seguiremos hablando de este asunto en la pretensión colectiva que todos tenemos de que se encuentren a los responsables de este accidente. Hoy precisamente hemos escuchado un testimonio relevante. Es el del maquinista de ese tren, Francisco José Garzón, que minutos después del descarrilamiento mantenía una conversación telefónica con los servicios centrales de Renfe en Madrid, una conversación en la que se decían estas cosas. Un testimonio terrible teniendo en cuenta lo que supimos inmediatamente después en aquella noche trágica que compartimos desgraciadamente con todos ustedes, así que vamos a hablar en los próximos días seguro del accidente de Angrois y de muchas otras cosas como siempre en la mejor de las compañías. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal de verano? Bien, corto, pero un verano magnífico, sobre todo climatológicamente espléndido. Fue para fastidiar a los franceses. Para fastidiar a los franceses, este francés que debe estar debajo de la cama, creo que se ha instalado debajo no, bueno, de la cama. La Voz publica una entrevista con él, estaba bastante entero el hombre. Sí, no, pero creo que esto en su casa vive bajo la cama, le ponen aceitunas, le ponen tónica de vez en cuando, pero vive instalado debajo de la cama. En fin. Bueno, pues vamos a hablar enseguida también con Roberto y con Domingo San Pedro. Muy boa noite. Boa noite. Como foron as cousas? Ben, os últimos días así cos incendios, un pouco revolto todo, Efectivamente, pero... un determinismo incendiario que temos instalado aquí neste país. Falaremos tamén de incendios. Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Boa noite. Como foi o estío? Pois moi ben, ali na ría de Pontevedra, por certo, na ría de Pontevedra casi non ardeu nada, ou sea que este ano, porque hai outros anos que... Pois mira, sin embargo, na provincia de Ourense... O círculo de fuego del Pacífico, verdad? Pero esta vez na non. provincia de Ourense arde sempre, non temos sorte de que algún ano salte. Francisco Espiñeira, moi buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, trabajando. Trabajando desde hace tiempo, ya, efectivamente. Bueno, enseguida vamos a hablar de los asuntos que tienen que ver con este 2 de septiembre y con lo que nos va a deparar este curso político, pero tenemos también más invitados. ¿Es eficaz la lucha contra el fuego en Galicia? ¿Eliminó el PP información comprometida de Bárcenas? ¿Hay responsabilidades políticas en el accidente de Angrois? ¿Tiene futuro el sistema financiero gallego? Responde el presidente de la Xunta. Esta noche Núñez Feijóo en Vía V.
Bueno, el presidente de la Xunta de Galicia nos acompañará a partir de las 10:30 de la noche. Ahora mismo nos vamos a ir al plató de informativos para reencontrarnos después de poco más de un mes con Uxía Rodríguez. Uxía, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernanda. Aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo, efectivamente, para cumplir con nuestro deber de informar. Por cierto, que los partidos políticos parece que se han tomado las cosas en serio, que no han parado este día. Cuéntanos. ¿Qué tal, Fernanda? Pues como te decía, volvemos nosotros, vuelve Vía V y también vuelven nuestros políticos, que lejos de encontrarse los ánimos calmados, relajados tras el verano, comienzan un nuevo curso igual de movido que terminó. El PP no ha logrado deshacerse ni mucho menos de la sombra de Bárcenas. Rajoy volvía a intentar zanjar el tema esta misma mañana ante los suyos con una contundente frase: todo lo que teníamos que decir se ha dicho ya. Palabras en las que también se escudó María Dolores de Cospedal, la encargada de dar hoy la cara ante los periodistas tras la Ejecutiva Nacional. Estoy muy tranquila yo, igual que está muy tranquilo todo el mundo. También el partido está muy tranquilo. Otros tienen otras cuitas. Nosotros vamos a seguir trabajando por los españoles, a pesar del interés de algunos en que nos entretengamos en otras cosas. El nombre de Bárcenas continúa siendo el impronunciable en Génova y en la Moncloa, pero el extesorero no es el único problema del PP y del Gobierno. El desgaste de muchos de los pesos pesados de los populares y del Ejecutivo y las presiones para impulsar un cambio no parecen hacer mella en Rajoy. La estrategia del presidente está clara, la marcó este mismo sábado en Soutomayor. España va mejor y la luz al final del túnel está más cerca. Ese será el eslogan de la temporada. Y que en España saldremos de la recesión cuando el año que viene volvamos aquí, a Sotomayor, las cosas estarán mucho mejor que el día de hoy. Lo que nos espera, reformas y más reformas a la vuelta de la esquina. Una de las más polémicas, la del aborto, estará lista en octubre. Báñez negocia ya con los agentes sociales la reforma de las pensiones, mientras el Gobierno se escuda en los buenos datos de paro que saldrán mañana. La reforma financiera, los presupuestos para el año que viene, el conflicto de Gibraltar y Cataluña con su propuesta soberanista bajo el brazo, pasando incluso por Siria. Así de cargado comienza el curso para los populares. Para los populares, también aquí en Galicia, la sombra de la supuesta financiación irregular del PPDG continúa planeando tras las vacaciones. La oposición sigue pidiendo que Feijóo comparezca y los populares siguen oponiéndose. O presidente da Xunta non comparece en base a informacións que aparecen e que non teñen ningún tipo de contraste, porque, entre outras cousas, se refiren a procedementos xudiciais que están baixo segredo sumarial. Con esa polémica a la espalda, los populares afrontarán también los retos de seguir dirigiendo la Xunta. Con las llamas de los incendios todavía prendiendo, tendrán que ponerse a trabajar en los presupuestos para 2014, unas cuentas con nuevo techo de gasto y que podían incluir más recortes, entre ellos tocar de nuevo el salario de los empleados públicos. Y tocado, vuelve también de las vacaciones el principal partido de la oposición. Rubalcaba ha reunido esta mañana a los suyos para trazar las líneas maestras de los socialistas para este nuevo curso. Un PSOE que, a pesar del desgaste del PP, no logra convencer según las últimas encuestas. Aún así, parece que ellos seguirán jugando la baza de Bárcenas. Veo que el señor Rajoy ha meditado en sus paseos y ha llegado a una conclusión estratégica. Él trata de esconder al señor Bárcenas detrás de la prima de riesgo. Y tengo que decirle que no lo va a conseguir. Pero los problemas internos de los socialistas tampoco se quedan cortos. Con la inesperada marcha de Chacón, el adiós de Griñán y a la espera de la conferencia política de noviembre en la que se renovará el proyecto ideológico del partido, son muchas las voces que piden también una renovación orgánica. Y en Galicia, los socialistas buscan un nuevo líder. El próximo sábado escogerán entre dos candidatos. Eu son o candidato da militancia, eu son dos que creo que ten que haber esa gran renovación urxente pero profunda. Non prexulgo e, sobre todo, busco o mellor para o partido de cara ao futuro. E os militantes van a ter que decidir. Manel Vázquez, alcalde de Ailla, o José Ramón Gómez Besteiro, presidente de la Diputación de Lugo. Uno de los dos cogerá el timón de un PSDG que entre sus deberes tiene la reorganización interna y volver a colocarse como referente de la oposición política aquí en Galicia.
un papel de referencia que de algún modo le ha robado a Alternativa Galega de Esquerdas. La coalición liderada por Beiras se ha erigido en la antagonista por excelencia del Gobierno de la Xunta y en especial de Núñez Feijóo. Este año decidirán si la alianza entre Anova y Esquerda Unida se consolida y si al proyecto se unen nuevos socios. Eso sí, prometen un curso tan movido y beligerante como el que dejamos atrás. Ustedes ven aquí ainda insultar a oposición e aos cidadãos que nos representamos e a xente que está aí arriba representando os que padeceron aquela peste. Son vostedes os que teñen vínculos á cuestión co narcotráfico. En el BNG vuelven al cole con una cita marcada en el calendario, la manifestación soberanista y anticrisis que han convocado para el próximo 15 de septiembre. É a forma de arrancar unha nova etapa donde o país poda decir que non se resigna a un futuro de empobrecimiento continuo e de miseria. Los nacionalistas decidirán este curso si refuerzan su faceta soberanista e izquierdista. Tienen además el reto de consolidar el liderazgo de sus dos caras visibles, el portavoz del Frente, Xavier Vence, y su vocero en el Parlamento, Francisco Jorquera. Y de vuelta está también Marina Chiavegato. Buenas noches. Hola a todos, de vuelta yo, de vuelta todo el equipo habitual de Vía V y también de vuelta Alberto Núñez Feijóo, ya lo delataba Fernanda, viene esta noche en la entrevista aquí en Vía V, así que vosotros podéis opinar sobre política en general y sobre específicamente la entrevista de Alberto Núñez Feijóo que empieza dentro de un ratito aquí en Vía V y para eso solo tenéis que entrar en Twitter y escribir @Feijóo Vía V. Ya sabéis que como cada noche las vías de comunicación también están abiertas en Facebook o que nos podéis mandar un email a viav@vtelevisión.es. Feijóo Vía V es la etiqueta del programa de esta noche. Fernanda. Pues muchísimas gracias, Uxía. Marina, enseguida, Marina, volvemos contigo para que nos desveles cosas que tienen que ver con esa presencia constante en la vida política española en los últimos tiempos, que es el señor Luis Bárcenas. Apuntaba, Uxía, Roberto, algunas de las claves que se van a despejar en los próximos meses. ¿Y qué pronóstico haces tú de qué temporada vamos a vivir? Tumultuosa, tranquila, de recuperación económica, como apunta el Partido Popular, de crisis política, como aventuran algunos. Bueno, yo creo, la impresión que tengo, ¿no? Es difícil, pero lo de Siria, por ejemplo, podría complicar todo. La semana pasada la situación económica se complicó, la situación bursátil y la prima de riesgos, en fin, se complicó como consecuencia de el eventual ataque de Estados Unidos a Siria, ¿no? Y por tanto hay, en fin, imponderables que son difícilmente controlables. A día de hoy, con los datos que tenemos, yo creo que se van a producir por dar un titular, dos circunstancias al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que claramente hay una mejora de la situación económica, yo creo que esto es algo reconocido incluso por Rubalcaba. Tan obvio, me lo has quitado de la boca, tan obvio que ya el propio Rubalcaba lo reconoce con ese discurso de que en realidad la situación económica mejora a pesar del gobierno. Es un discurso que rompe toda lógica, ¿no? Luego lo podemos ver con más calma. Yo creo que la economía claramente está mejorando. Otra cuestión es que la mejora macroeconómica tarde en traducirse en la economía familiar, en la creación de empleo, que esto yo creo que va a ocurrir. Y yo creo que vamos a asistir, al mismo tiempo que una mejora de la economía, a un empeoramiento del clima político terrible, en gran medida, aunque no solo, como consecuencia de la importancia que le van a conceder los partidos a las elecciones europeas, que es la importancia de unas primarias, ¿no? Es decir, el Partido Popular se juega seguir siendo el primer partido, y eso es muy importante para ellos. El Partido Socialista se juega seguir siendo el primer partido en la oposición, y Izquierda Unida en unas elecciones como las europeas podría estar ahí pegada, por eso son las elecciones donde la gente vota, le da igual, ¿no? Y entonces vota un poco a lo loco. Y yo creo que el deterioro de la situación política va a ser muy grande, al mismo tiempo que la economía mejora. ¿Y el factor catalán? El factor catalán es un factor de incertidumbre extraordinario que va a depender de cuál sea la respuesta que dé la Generalitat a lo que ya es obvio, y es que el día 11 van a hacer una marea, un cordón humano con 350.000 personas anotadas. 350.000 son muchos menos de los votos que tienen, por tanto no es nada extraño que haya 350.000 personas que se anoten a eso. Va a depender, yo creo, de que CiU resista o no resista la pretensión de Esquerra de que fije una fecha para el referéndum y una pregunta, ¿no? El hecho de que se haya asignado ya una partida presupuestaria para eso es mala señal, porque yo creo que el gobierno no les va a consentir hacer el referéndum. No lo puede consentir, es decir, no puede consentir que se haga un referéndum que es manifiestamente ilegal. Y por tanto, dependiendo de cuál sea la actitud de CiU,
la situación en Cataluña se podría complicar extraordinariamente hasta el punto de convertirse en la gran protagonista de la situación política española, ¿no? Bueno, mejora de la situación económica que pronostica Roberto, que ya reconocen, como decíamos, incluso el actual líder de la oposición, y algunos elementos que permiten aventurar que en los próximos meses vamos a tener a tener algún que otro lío. Y no hemos hablado de la monarquía, de la que también podíamos hablar. José Luis, ¿tu pronóstico? A ver, nosotros hemos tenido una política que en los últimos 2 años o año y medio ha sido fundamentalmente impuesta. Nos han impuesto recortes, nos han impuesto rescates, nos han impuesto ordenación bancaria, nos han impuesto ajustes salariales, ajustes funcionariales, ajustes de todo tipo. Da la sensación de que esa política ha funcionado y de que alguien la ha mantenido a pulso contra viento y marea y que se va a mantener. Cuando escuchamos estos días los discursos o los debates que se hacen sobre las elecciones alemanas, pues no hay ya en este momento la idea de que quienes estaban acertados eran los americanos y que aquí se hundía todo, y todo parece indicar que se va recomponiendo el euro, la unión, la economía y que... Menos Grecia, que sigue sin recomponerse. Pero hasta en eso, los alemanes han dicho ya que hay que darle más tiempo, más pasta y más barata. Porque en este momento se ha convertido casi de los problemas gravísimos en el único. Y por tanto se puede atender. Grecia es pequeña, los otros países están entrando en términos generales en situación mejor de la que estaban, y por tanto, aunque no sea todavía buena, y por tanto ese tema se puede atender mejor, y quizá Portugal haya que también echarle una mano, pero son 2 países pequeños a los que no parece que nadie esté en desacuerdo, ¿no?, para echarle la mano. Yo creo que en cambio lo que tiene que ver con los elementos que componen el panorama político español, ¿verdad?, la situación de los partidos por dentro, las elecciones que se avecinan, el tema catalán, el caso Bárcenas, que todo eso es un desbarajuste farragoso e insoportable. De tal manera que yo creo que vamos a tener un otoño que va a aburrir muchísimo al personal. ¿Pero desbarajuste con consecuencias graves o que va a ser ruidoso? No, porque lo otro está gobernado desde otro sitio. Es decir, aquí hay un cibergobierno que es el que va bien, y lo otro es insoportable, pero el Partido Popular ha decidido poner cara de póker y aguantarlo. Y como el desastre de la oposición, del PSOE, etcétera, no permite en este momento soñar con relevos, pues yo creo que vamos a tener que aguantarlo. Y a mí me da la sensación de que no vale ya la pena seguir hablando de Bárcenas y de todo esto, porque yo creo incluso del rey y tal, porque todo eso ha dado de sí todo lo que tiene que dar, salvo las noticias que den en los juzgados. Porque en lo demás está visto que hay una frontera en la política que es la responsabilidad estética, ética y política, que han decidido no asumir ninguna de las tres. Pero sin consecuencias, entonces. No, o claro, sea, aquí nadie asume, o sea, no se asume responsabilidades. Porque tampoco la ciudadanía se ve que va por ese lado. Por cierto, hay una cosa que yo quiero decir para que, por si acaso, ayuda, ¿no? Parece que la forma más importante de estar tranquilos en España es que te procesen. De tal manera que tan pronto procesan a uno, sale y dice, yo estoy muy tranquilo. Cospedal lo dice todos los días. A uno lo han procesado, pero ya cuando se le ponen las cosas es que está a puntito. Yo tranquilísimo. Hay un adagio, un brocardo latino que dice, que se emplea mucho en derecho, excusatio non petita, accusatio manifesta, ¿no? Efectivamente. Constantemente dice que está tranquila, mala cosa. Y luego yo creo y si está tranquila, mala cosa también. Un último tema, que es la política internacional. La política internacional tiene nubarrones extraordinariamente graves, no solo por lo de Siria, lo de Egipto, lo de todo el norte. Lo de Gibraltar. Hablando de política internacional. Gibraltar, por cierto, lo vamos a hacer grandioso a base de exportar rocas, ¿no? Pero en todo caso, me temo, lamentablemente me temo por todos, que los episodios de violencia fuera del espacio de Occidente ya están descontados. De tal manera que se puede tolerar todo ese modelo y se puede no hacer ninguna política preventiva y se puede llegar siempre a última hora solo con los misiles que no se sabe en dónde caen ni a quién defienden, porque nosotros ya tenemos descontado que nos da igual. Y el petróleo, si no lo vende uno, lo vende el otro, y si no lo vende antes, lo vende después.
Y así vamos, le ha tocado a Siria, le ha tocado a Irak, y el petróleo sigue estando por ahí. Ocurre en el patio trasero y mientras tanto no nos salpica, ¿no? Domingos. A ver, eu faría un exercicio de retrotraernos un ano, non? Claro, está moi ben eso. Co inicio do anterior curso político. O anterior curso político vimos que se iniciou ca convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galicia, unha convocatoria anticipada, e vimos cales eran as amenazas que había naquel momento, non? E a verdade que falábamos todos, bueno, pues estaba moi latente a posibilidade dun rescate en toda regla da Unión Europea da economía española, non? Que a prima de risco é 600. Exactamente, incluso se falaba tamén pois de que se puderan tocar as pensións e, bueno, pois comparado con co curso pasado, eu creo que o curso que agora se inicia é un pouco mellor para o Partido Popular. Hoxe, esta tarde, conversando cun dirixente do Partido Popular, decíao así, non? Neste caso en Galicia, non? Que dende que chegaron á Xunta no ano 2009, nunca tiveron un inicio de curso... Millor que o anterior. Exactamente, nunca tiveron un lixeiramente millor que o anterior. Este, quizáis, sexa o primeiro, non? Porque é verdade que é a primeira vez que está despexado, digamos, eso, ao menos polo de agora, do horizonte, e sí que hai algúns datos macro, como poden ser exportacións por un lado, a reducción da tasa de paro por outro, non? Que se é real eso que di Mariano Rajoy, que se van a sumar 6 meses consecutivos, bueno, non, a verdade é que o problema de fondo... Teñen moito que mellorar, pero... Exactamente, o problema de fondo sigue moi presente, pero, bueno, crea o mellor outra dinámica distinta, non? No discurso político, que, bueno, pode ser positivo. O diferencial tamén da produción industrial en Galicia con respecto a España, pois é lixeiramente mellor, e eu creo que a esos aspectos pode aferrarse o Partido Popular en Galicia e o Goberno da Xunta, pois, bueno, pois para polo menos sacarse a soga do pescozo e decir que empeza algo mellor que outros anos, non? E realmente empeza algo mellor, porque por outro lado, as cousas non teñen por que cambiar a grandes rasgos no que ven a ser a política galega, non? É verdade que a nivel a situación internacional pode mudar dun día para outro coa situación da que falaba Roberto, non? Co caso de Siria e tal, que pode romper calquer recuperación económica incluso, pero a nivel Galicia non, é dicir, o mapa político está asentado dende as últimas eleccións autonómicas e se acaso pode mudar algo para peor é difícil. En todo caso, bueno, o principal partido da oposición está inmerso nun proceso interno e hai que ver dentro dun mes si os que veñan pois son ao mellor capaces de establecer outra dinámica no Parlamento, de facer tender algún tipo de diálogo político, non? Que é algo que si non se dou aínda nesta legislatura en comparación ca anterior. Na anterior incluso vimos o Partido Popular dialogando co Bloque Nacionalista Galego para a reforma da Lei de Caixas, cuestións moi puntuais, pero que nesta legislatura é totalmente imposible o diálogo político entre dúas forzas no Parlamento, non? Por tanto, bueno, en términos relativos a situación é mellor, pero, bueno, hai que ver tamén que o que pode dar de sí, ¿no? O que vai acontecendo. Fran, rematamos contigo esta materia de pronóstico. Yo creo que lo han dicho prácticamente todos, ¿no? Yo creo que Mariano tiene que estar soñando con los tomahawks ahí que empiecen a caer sobre Siria para que se hable de otra cosa, porque lo de la tormenta Bárcenas está claro que no va a menguar. Yo creo que va a ser una de las constantes que van a marcar la clave política a nivel español, pero que hay que tener muy claro también que es un fantástico discípulo de Camilo José Cela, don Mariano, porque aplica a rajatabla la teoría del que resiste gana, ¿no? Y a pesar de que todo el mundo está hablando de que iba a haber cambios, de que iba a hacer modificaciones... No, hay alguna persona que ha apostado a que incluso un tertuliano habitual de esta casa, Tuco Cerviño, que dice que no llega a diciembre, Mariano Rajoy. Claro, pero bueno, Tuco Cerviño afortunadamente es mejor médico que pronosticador, ¿no? Porque no es precisamente, no destaca por la fiabilidad de sus vaticinios en este caso, porque hoy también se anunciaba que iba a haber un gran mare magnum en el PP y que iban a rodar cabezas y han salido allí, como bien explicaba el profesor Barreiro, doña Dolores, allí a explicar que ella está tranquilísima, que a mí me recuerda a todos estos de la Pokémon que van a Lugo, que salen todos de declarar 18 horas y salen todo está bien, ¿no? Entonces yo creo que en
en ese escenario todos los casos de corrupción que nos avergüenzan a la mayoría de los ciudadanos, luego en la práctica no tienen una penalización en las urnas, como hemos estado viendo año tras año en numerosos escenarios, Valencia, Andalucía, hemos estado viendo que esa escena se repetía de forma sistemática, ¿no? Entonces, por ese lado, Rajoy tiene una confortable mayoría absoluta, 181, Feijóo tiene también una mayoría absoluta cómoda de 41, y eso les da un abanico para por fin gestionar. Y hay una cosa de todo lo que he oído aquí en la que no estoy de acuerdo, que es lo que decía Roberto de las elecciones europeas. Yo creo que empezarán a preocupar a los políticos en abril del año que viene, y sobre todo a los 50 afortunados con el euromillón, que son los que se van a llevar los 9.000 al mes por ir a Bruselas un par de días a la semana, que son los que van a estar más preocupados con esa dinámica, ¿no? Porque todo va a depender de ese escenario de cómo vaya la política económica. Sí, lo que pasa es que va a haber una lectura distinta en estas elecciones que probablemente en otras convocatorias europeas, claro, se va a entender como unas primarias de muchas cosas, ¿no? Porque para tú mismo, todos. no, tú mismo lo has dicho, quiero decir, o sea, ahí la gente vota con una alegría de... Sí, claro. Bueno, sí, pero justamente como la gente... Primero, vota un 40%. Sí, pero sí, es bueno, igual. pero sí. Pero es igual. Si vota un 40% es si se mucho más produce fiable, el sorpaso entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, es mucho más importante que una encuesta de 3.000 encuestados. Y todo el mundo está temblando cuando salen las encuestas del CIS. Y el 40% de un censo electoral de 30 y tantos millones es mucho más que una encuesta de 30.000. Yo siempre me gusta recordar que en las primeras elecciones europeas que hubo en España hubo una fuerza política sorpresa, que fue Agrupación Electoral José María Ruiz Mateos, que sacó 2 eurodiputados. Quiero decir, o sea, y eso no se tradujo en ninguna otra. Déjame que te diga, no, voy a eso justamente, es decir, hay estudios, me corregirá José Luis, de politólogos que demuestran que las elecciones europeas se caracterizan justamente porque la gente vota lo que se llama técnicamente sin ningún peso de responsabilidad. Es decir, como no se juega nada, o creen que no se juega nada. No tienen consecuencias. No tienen consecuencias, por lo tanto votas lo que te da la gana, lo que te apetece, lo que te peta, en fin. Y yo creo que los dos grandes partidos van a estar muy preocupados de corregir ese fenómeno, porque si ese fenómeno se produce, podría ocurrir que en las elecciones europeas Rosa Díaz levantase con circunscripción única, por tanto, donde todos los votos valen igual, es la única elección donde todos los votos valen lo mismo, que se arrancase con 7 diputados, que Izquierda Unida se arrancase con 14 o 15 o 20 diputados y que se acercasen al Partido Socialista. Que Izquierda Unida pudiera superar al Partido Socialista. Que pudiera superar al Partido Socialista y que el Partido Popular pudiera estar a punto de perder. Es decir, que van a estar muy preocupados por eso, por las europeas. Pero también recuerdo también una cosa muy importante, que es que hace también, creo que fueron 14 años, Herri Batasuna fue la tercera fuerza más votada o cuarta fuerza más votada en Galicia en las elecciones europeas. Bueno, y ahora podría serlo Bildu si va en combinación con esto. Pero yo quería añadir una cosa en relación con muy breve, la correlación que existe entre la marcha de la política y la marcha de la economía. ¿Qué quiero decir? Que contra lo que pudiera parecer un mejor escenario económico va a endurecer la política. Es decir, si tú discutes de economía, al discutir de economía hay que discutir siempre, aunque se pueda hacer demagogia y se hace con un cierto rigor. Es decir, que si eres Cayo Lara puedes decir lo que te dé la gana, como si no existiera Europa ni existiera... Pero si tú eres Rubalcaba, que es una persona seria, es decir, que es un individuo serio, sabe que tiene un margen a la demagogia. Por tanto, la prueba de que tiene un margen a la demagogia es que cuando la situación económica mejora, tiene que reconocer que mejora. Dice, a pesar del gobierno, pero tiene que reconocer que mejora porque ya nadie puede decir que empeora. Lo decía muy bien Domingos. Hace un año estábamos al borde del rescate y ahora estamos con la prima de riesgo. Hoy ha bajado, no he visto el cierre de la bolsa, pero cuando lo he visto la última vez estaban 251, 252. Ha vuelto a colocarse por abajo. Ha estado a punto de estar más baja que la italiana. La bolsa está 1000 y pico puntos por encima de lo que estuvo hace nada, ¿no? Y por supuesto 2000. Y el paro mañana parece que va a salir bien porque ya lo han dicho. Claro, es un buen dato de 6 o 5 o 6 meses seguidos. Por tanto, paradójicamente, esa mejora de la situación económica puede acabar por desplazar el debate de la economía, que a la oposición no le va a interesar discutir, a la política pura, es decir, a Bárcenas, al espionaje, a Cataluña, y eso es lo que hace, y yo coincido absolutamente con lo que decía antes José Luis, es lo que hace la política insoportable. Que se enfangue todo. Que se enfangue todo, es decir, que el curso político, yo lo decía el otro día, haya empezado discutiendo sobre los sueldos de Rajoy y de Rubalcaba, es una ofensa a los ciudadanos. Hombre, miren, déjenos usted mintiendo todos, además, porque todos mienten, todos dicen cosas que no se corresponden con la realidad. Mienten en el sentido de que dicen cosas que no son exactas. Por lo tanto, paradójicamente, insisto, la mejora de la economía podría va a enrarecer el clima político, desplazar el debate
a la política en sentido estricto puro y enrarecer, por tanto, el debate muchísimo. Bueno, pues no le vamos a hacer mucho caso a Xosé Luis Barreiro porque vamos a hablar un poquito de Bárcenas hoy. Porque, a pesar de todo, es cierto que sigue habiendo titulares absolutamente sorprendentes. En las últimas horas, por supuesto, casi en el top 10 estaría el famosísimo asunto ya de los ordenadores. Y reconozco que me he acordado mucho de ti en estas semanas y tu reclamación insistente y permanente de por qué el juez no entraba en la sede del Partido Popular en su momento. No, el artículo que escribí por el 15 de agosto diciendo, no sé para qué, es decir, bueno, yo dije una cosa muy seria, claro. En el artículo estaba basado en que el juez ya había pedido los ordenadores porque ya sabía que los habían borrado. Y además hice un silogismo de esos contradictorios. ¿Por qué pidieron los ordenadores del PSOE y no pidieron los del PP? Por la misma razón. Al PSOE los pidieron por si podían encontrar algo y al PP no los pidieron por si podían encontrar algo. En fin, los ordenadores siguen siendo un asunto suculento para comentar, que sigue denotando muchas cosas. Enseguida te escucho, José Luis, pero vamos a conectar con Marina Chiavegato porque hoy hemos tenido un nuevo SMS, un nuevo mensaje de texto que, bueno, pues alienta más sospechas sobre todo el proceso de despido del señor Luis Bárcenas, que parece que ha estado hasta ayer mismo ahí en la sede de Génova. Marina Chiavegato, como les decía, nos va a contar los detalles. Adelante, Marina. Hola, Fernanda. Pues, si os parece, empezamos exactamente por los ordenadores y concretamos la noticia. El Partido Popular destruyó el contenido de los discos duros de los 2 ordenadores de su ex tesorero Luis Bárcenas. Ordenadores, por cierto, eso sí que no lo comentasteis, que no tenía salida para el USB. Hay uno de los ordenadores de los que se dice que se extrajo una información para incluirla en un pendrive. Decirle que ese ordenador no tiene salida para puerto USB, con lo cual difícilmente puede ser el origen de ningún tipo de información. El Partido Popular actuó como actúa con todos los ordenadores que forman parte del material del Partido Popular. Y el procedimiento es el siguiente. En caso de información sensible, no se limitan a formatear los discos, sino que los destruyen físicamente. Y es por eso que el Partido Popular entregó al juez un ordenador sin disco de almacenaje y otro formateado, pero con 460 gigas de memoria. Supimos detalles sobre los ordenadores de Bárcenas, pero como decías tú, Fernanda, también pudimos leer más SMS. Estos, el que vamos a escuchar, son los que Luis Bárcenas le envió el día 12 de febrero a Mauricio Casals, el presidente del diario La Razón. Mauricio, me llama mi abogado para decirme que mañana sale que sigo cobrando sueldo del partido. Es evidente que el problema lo tiene Génova. Yo le ofrecí a Mariano a través de Javier que hiciésemos el finiquito en diciembre. El abogado de Cospedal pretende que le firme un finiquito predatado a día de hoy. He dicho que sí, siempre y cuando ingresen la cantidad que me corresponde ya. Pero también he añadido que si esto es la guerra, lo va a ser para todos. Sería bueno que lo traslades mientras tenga solución. Abrazo, Luis. Si no se arregla mi vuelta, soy yo el que presenta una denuncia en Fiscalía Anticorrupción. Perdona, pero se han vuelto locos y parece que de nada sirve comportarse como un caballero. El PP y más concretamente Dolores de Cospedal ya han salido y han dicho que los SMS son rotundamente falsos. Esa noticia que aparece hoy, eso es rotundamente falso todo, pero todo. Y yo le vuelvo a decir, yo todo lo que tenía que decir sobre ese asunto, tanto como testigo como en los documentos que se han enviado al juez, ya lo he dicho. Así que, Fernanda, vuelve el curso político y otra vez más con el caso Bárcenas en todas las portadas. Gracias, Marina. ¿Tenemos que aceptar que esto tiene que ser así? A ver, yo voy a discrepar un poco de Roberto en una cosa. Efectivamente, va a haber un debate político, pero yo creo que la gente no va a seguir ese debate político a medida que baje el nivel de indignación. Y el debate se va a convertir en una especie de dar coces a la pared. No sirve para nada, porque esto es una pared. No es contradictorio con ello, yo estoy de acuerdo. Esto es una pared. Vamos a ver. Es verdad, para la gente que está esperando a ver si sale algo de Bárcenas, si aparece algo nuevo, etcétera, que aparezca un SMS, a pesar de que firma Luis, y puede ser Luis XIV, que eso será lo que diga Mariano Rajoy. Claro. A ver quién nos dice ahora mismo que no es Luis XIV. Pero para los que están pendientes de eso, esos le dan al fin y al cabo un respiro al Partido Popular, que van permitiéndole
ir trampeando la cosa y distanciándola en el tiempo con lo de es falso, yo no he dicho eso, tal. No, no es así. Vamos a ver, los que sabemos de qué va este asunto, que somos aproximadamente unos 48 millones de los 49 que hay en España, los que sabemos de esto sabemos que esta es una operación de financiación absolutamente ilegal y delictiva del partido, que se hace mediante la acumulación de ingentes cantidades de dinero que no se pueden conseguir si no se hace en complicidad con un sistema de financiación ilegal y el gobierno. Pues no es moco de pavo lo que estás diciendo. En absoluto, ¿verdad? Y todo lo demás que venga desde aquí, si los ordenadores los machacan con apisonadoras o los borran con ácido sulfúrico, si tiene pendrive o no tiene pendrive, si Bárcenas escribió o no escribió, si le pagaron o no le pagaron, todo eso no vale para nada. Solo estamos pendientes de una cosa. Solo podemos estar pendientes de una cosa, que es la vía judicial. Si la vía judicial es capaz de llegar al fondo del asunto, están perdidos. Pero ellos creen que no va a llegar al fondo del asunto. ¿Por qué? Hombre, porque han destruido los ordenadores, les han dado tiempo a todo. Y porque además hay una cosa... ¿Y esas democracias, José Luis, en las que la presión de la opinión pública obliga a un dirigente a tomar una decisión política? Vamos a ver, ¿dónde queda aquí? Hay casos clásicos. En Inglaterra se tiene mucho por cierto que la democracia funciona aproximadamente 50-50. 50% con leyes y 50% con usos y costumbres que nadie se atreve a incumplir. Bueno, todas las democracias tienen eso. Es decir, hay muchas cosas que en democracia no están escritas en ninguna parte. No hay ningún sitio que diga que el rey tiene que proponer presidente del gobierno al que ha ganado las elecciones. Pero lo hace, ¿verdad? Esos principios abundan muchísimo en la democracia. Cuando se preguntan, Roberto dirá de esto, cuando se pregunta en derecho constitucional, ¿y qué pasa si alguien coge una costumbre inveterada y no la cumple? Pues nadie sabe qué hacer. El rey Balduino no firmó, no refrendó una ley. Y hubo que hacer un disparate para sacar el país adelante, porque nadie sabía qué hacer cuando un hábito intemporal, ¿no? Pues no se cumple. En cualquier país del mundo, de la mitad para arriba de los sistemas democráticos avanzados, lo que le está pasando al Partido Popular, no sé si hubiese llevado a la dimisión del presidente del gobierno, pero sí a una purga general del partido y a entregar cabezas, vamos, a montones. ¿Y qué pasa si no las entregan? Me temo que no pasa nada. Y nosotros no podemos estar toda la vida pendientes de eso. Voy a poner un ejemplo que es un poco dramático. Los padres, cuando le aparece un hijo drogadito, empiezan a tener unos grandes problemas para resolver lo que pasa, para que no robe, para que no se enferme, para que no sé qué, y están 2, 3, 5 años absolutamente dedicados a aquello. Pero llega un momento que tienen que decir, mira, que te den morcilla, hijo mío, porque no vale para nada todo esto. Bueno, el pueblo español lo va a hacer, yo ya lo he hecho, ¿verdad? Mira, Ruth, o lo resuelves o no lo voy a resolver. Yo no voy a estar todos los días imaginándome lo que sucede con esto, que ya me lo sé, La clave es lo que tú decías, esto me vais a permitir un juego de palabras, pero la clave es que en realidad Luis es Luis XIV, es Luis, pero no Luis Capeto, sino Luis Careto. Es un tipo con una cara dura inconmensurable que se tiene por un caballero. O sea, es una cosa impresionante. No, el que se lo dice es el colega. No, es él. Se ha portado como un caballero. Claro, no, pero es él, es un individuo que es un ladrón, bueno, esto que ha robado a su partido, en fin... Lo cierto es que la peripecia está siendo bastante extravagante, la gestión de toda esta crisis. La gestión está siendo, porque nos vamos olvidando de las intervenciones que va habiendo. Hoy ha habido más intervenciones, lógicamente, tanto de Alfredo Pérez Rubalcaba como de Cayo Lara, que recordemos lidera el partido que inicialmente presentó esa denuncia que ha llevado al juez Ruz a investigar todos estos pormenores. Han hablado los dos de este asunto, incluso Cayo Lara ha dicho que van a ampliar esa demanda. Cuando una comparece ante un juez y dice todo lo que tiene que decir sobre un tema, lo que tiene que decir, no lo que algunos quieren que se diga, lo que tiene que decir, y lo dice con la verdad,
pues está muy tranquila. El presidente del Gobierno dio una explicación, yo creo que muy clara, y asumiendo también ciertas cuestiones en el Congreso de los Diputados. Y yo entiendo que ha dicho todo lo que tenía que decir, más allá de los intereses de algunos en que se especule, se cuente, se diga, se inventen cosas. No tiene por qué seguir contando más, ni estar dando la réplica tampoco a un presunto delincuente, como usted se puede imaginar. Hasta ahí podíamos llegar. Yo no sé lo que se pretende con ciertos comportamientos, Ahora, le puedo asegurar que si lo que se pretende es desestabilizar al Partido Popular, a pesar del interés de algunos, no se va a conseguir. Y usted me podría decir quiénes son esos algunos, pues ellos sabrán. Son otros los que tienen que ocultar y son otros los que tienen que explicar de dónde salen esas cuentas en Suiza de las que nadie habla ya. Y es el partido que más ha colaborado con la justicia. Hemos dado todo lo que teníamos y todo lo que teníamos obligación de tener. Lo que no teníamos o lo que no teníamos obligación de tener, pues no lo hemos podido dar. Obviamente. Denunciados funcionarios del señor Barreda por la supuesta destrucción de copias de seguridad de ordenadores. ¿En qué difiere este episodio de lo que ha ocurrido con los ordenadores del Partido Popular? Y también, ¿cómo casa que acabe de decir usted que el PP ha sido el partido más colaborador con la justicia y los ordenadores hayan llegado sin discos duros a la audiencia? Gracias. Pues mire, porque una es una información pública de todos los ciudadanos. Se trataba de destruir cuáles eran los criterios para conceder subvenciones y a quién se concedían subvenciones. Creo que es bastante evidente la diferencia de un ordenador utilizado por una persona o a una administración pública. Creo que es muy evidente la diferencia, muy evidente. Y el Partido Popular aplica la legislación de protección de datos y del derecho a la intimidad. A algunos ahora parece que les molesta mucho. Bueno, vamos a escuchar enseguida a Rubalcaba y a Cayo Lara, pero creo que quieres apuntar algo, Roberto. Yo quería apuntar una cosa breve, ¿no? Y es que, en realidad, esta señora, ¿no? Y el otro individuo que la acompaña, primero ponen de relieve que el nivel de la política española es bajísimo, ¿no? Es decir, que tenemos un grave problema, que es el problema de la calidad de las élites. Tenemos unos dirigentes políticos, en términos generales, muy flojos, pero pone de relieve otra cosa, y es que ella no ha acabado de entender la diferencia que hay entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política. Es decir, es verdad que el presidente del Gobierno no se le ha aprobado de momento la comisión de ningún delito. Es verdad que probablemente sería exagerado que en estos momentos el presidente del Gobierno dimitiera por la acusación de haber cobrado e incluso de no haber declarado ilegalmente, de no haber declarado a Hacienda cobros realizados en B. Bueno, y por tanto es probable que sea razonable que hasta que el juez Ruth no edicte una resolución en ese sentido, no se pueda exigir una responsabilidad política por esos hechos. Pero el desbarajuste de la financiación del PP es de tal envergadura. Es decir, el PP tiene un problema de financiación evidente, ha tenido un problema de financiación evidente que tiene que ver con el cobro de ingentes cantidades de dinero, que tiene que ver con el manejo por un señor de ingentes cantidades de dinero, sin que quien tiene la obligación de vigilar, de controlar, de estar informado, de informar a quien manda en este señor, etcétera, haya cumplido su misión. Y eso, en una democracia, como antes decía José Luis, se paga con la responsabilidad política. Es decir, no tiene que estar escrito en ninguna ley. Hay una norma elemental, que es que cuando uno mete la pata y uno hace las cosas mal, hay alguien que tiene que pagar. Y si tú quieres evitar que pague el presidente, tienes que poner un cortafuegos. Esta es la regla. Y por tanto tiene que pagar alguien. O bien la señora Cospedal, o bien el candidato que dicen que está inmiscuido en todas estas cosas de Andalucía. En fin, Javier Arenas. Javier Arenas. Es decir, tú no puedes confundir y pretender que la opinión pública confunda lo que es la responsabilidad política que se deriva de la eventual comisión de un delito, que no se puede exigir hasta que el juez haya declarado si se ha cometido o no el delito, de la responsabilidad política que se deriva de lo que es obvio, y es que hay un problema de financiación ilegal, de desbarajuste en las cuentas, de manejo del dinero, que han hecho cosas mangas y capirotes, y de esto alguien tiene que responder. Es la diferencia entre responsabilidad política y judicial, que parece que tiene que estar claro cuando estamos hablando de una empresa particular. Déjame que te escucho enseguida. Escuchamos a Cayo Lara y a Alfredo Pérez Rubalcaba para completar un poco los puntos de vista que hoy se han puesto encima de la mesa. Por mentir en un juzgado bajo juramento puedes ir a la cárcel y por mentir en el Parlamento no. Tienes que irte a tu casa, que son dos cosas distintas. Claro, esta cosa de que la señora de Cospedal salga diciendo que miente, no sé, pero, oiga, si
Si es que no han hecho otra cosa que mentir. Por ejemplo, que nos explique esto del disco duro. Y si es que ha sido un espectáculo, es que cada vez que sale realmente da un espectáculo. Pero ¿por qué no nos cuenta qué es esto de que un partido destruya el disco duro de un ordenador donde se supone que figuran datos de alguien que ya se sabía que era un delincuente? Es que cuando destruyen el disco duro, el Partido Popular ya sabía que el señor Bárcenas, según sus propias palabras, era un delincuente. Lo malo es lo que hacen, pero es mucho peor cuando tratan de explicarlo, ¿no? Nos han querido explicar que no, que era para cumplir la ley. Oiga, para cumplir la ley usted no borra el disco duro de un presunto delincuente que ha sido su contable. Usted al revés, lo guarda y lo pone a disposición de los jueces. Si uno lo borra es porque no quiere que se sepa lo que había en el disco duro, punto y final. Ampliar la querella en este momento concreto porque entendemos que hay elementos suficientes como para ampliar la querella contra el Partido Popular ya. Hablamos contra el Partido Popular en lo que tiene que ver con la destrucción de pruebas, que es un elemento muy grave. No hay que olvidar que los discos, en concreto, se han sustituido o quitado o borrados cuando se estaba en la instrucción plena de la causa. Es decir, no ha sido en otro tiempo, ha sido después de presentar nosotros la querella y, por tanto, instruyéndose en la causa. Es decir, sabían lo que estaban haciendo. Y yo quiero recordar ahora mismo alguna frase de Cospedal que en algún momento dijo que los discos, los ordenadores, estaban custodiados por el Partido Popular. Si tenía la custodia, evidentemente tiene toda la responsabilidad de lo que pueda haber ocurrido con respecto a esa situación. Bueno, destrucción de pruebas que, insisto, no se pudo producir como consecuencia de que el juez Ruz tomó la decisión cuando la tomó, porque la podía haber tomado muchísimo antes. Tomó la decisión cuando la tomó, decías, Frank. No, que precisamente yo iba a apuntar hacia la justicia también como responsable de este desbarajuste que tenemos, ¿no? Porque estamos viendo cómo es el despiporre casi absoluto a diario. Acaba de juzgarse un caso de corrupción, o de conocerse la sentencia de un caso de corrupción, el caso Pallerols, que se produjo hace más de una docena de años en Cataluña y donde hemos visto toda clase de componendas para que al final no vaya nadie a la cárcel. El problema que hay es que como se difiere, y perdón por el chiste, que ya sé que a Cospedal no le hace gracia, pero como se van retardando tanto las decisiones, al final los verdaderos culpables nunca asumen ningún tipo de responsabilidad en este tipo de problemas y estamos viendo, para mí es un hecho inédito que todavía siga en la cárcel Bárcenas. Yo si hubiera tenido que apostar, hubiera apostado que lo hubieran soltado en agosto en plena el abogado vacación. dice que le quedan pocos días de cárcel. Sí, claro, es que ya me sorprende. Que va a salir y un último caso muy importante también con respecto al juez. Hay que recordar cómo llegó a la titularidad de este caso, ¿no? Que fue después de una pugna de vedetes con Gómez Bermúdez para ver quién se hacía cargo del caso y eso también a lo mejor puede estar condicionando, no digo yo que sea así, pero que a lo mejor también está influyendo en el desarrollo del caso. Bueno, el asunto, Luis Bárcenas, la financiación del Partido Popular, la financiación de los partidos políticos en definitiva, de la que también vamos a continuar hablando. Pasan 28 minutos de las 10 de la noche. En poco tiempo, en pocos minutos va a estar aquí con nosotros sentado el presidente de la Xunta de Galicia, así que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. ¿Es eficaz la lucha contra el fuego en Galicia? ¿Eliminó el PP información comprometida de Bárcenas? ¿Hay responsabilidades políticas en el accidente de Angrois? ¿Tiene futuro el sistema financiero gallego? Responde el presidente de la Xunta. Esta noche Núñez Feijóo en Vía V.